Hola amigos, yo soy Ángel Alcudia y en esta oportunidad quiero agradecer a cada uno de ustedes por ver este video y esta presentación. Y vamos a estudiar solamente un breve aspecto sobre la experiencia de Daniel, sus amigos, en una de las ciudades más prominentes del mundo antiguo, conocida como la ciudad de Babilonia. Babilonia era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sabemos por los registros de historiadores de que Babilonia era una ciudad llena de hermosura. Estaba situada en un lugar propicio, ya que el Éufrates pasaba a través de la ciudad y entonces la ciudad no carecía de agua porque el río Éufrates le proveía para todas las necesidades de animales, cosecha y de todo lo que pudiera necesitarse allí en Babilonia. Babilonia estaba rodeada por una gran muralla de varios metros de altitud, tanto como la anchura. Se dice que sobre la altura de las murallas o en la parte superior de las murallas podían pasar fácilmente 3 hasta 4 carros al mismo tiempo. Así que podemos tener la idea de cuán grande, cuán anchas eran esas murallas. Estaba diseñada para ser una ciudad inexpugnable, inconquistable, ya que dentro de las murallas de la ciudad podía cultivarse alimento, había suficiente provisión de agua y un sitio, cualquiera que fuera, podría durar décadas y la ciudad no iba a ser conquistada. Y es que Satanás trató de reproducir en la construcción de Babilonia algunas de las características de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 21, 22 de Apocalipsis, vamos a encontrar que la Nueva Jerusalén también tiene un río que corre desde el trono de Dios y que va por en medio de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, y que al lado está el árbol de la vida y toda la descripción majestuosa, aunque breve, que se nos da en el libro de Apocalipsis. Nabucodonosor, inspirado por Lucifer, quiso construir una ciudad que tuviera características similares a las que él sabía que tenía la ciudad de Dios. De allí que se eligió el lugar donde el Éufrates pudiera pasar por en medio de la ciudad para regarla. Las murallas fueron construidas también en forma similar como se describe en Apocalipsis 21 y 22. Y es que Satanás quería establecer aquí su propio reino, utilizando a poderes como en este caso Nabucodonosor. Babilonia en verdad llegó a ser la ciudad más grande, más esplendorosa. Podemos recordar que en Babilonia estaba una de las maravillas del mundo conocido en el mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Era algo extraordinario. Apenas podemos tener una breve vislumbre de lo que eso realmente involucraba. Pero el plan del diablo era establecer su propio reino en esta tierra. Así que se encargó de traer toda la estructura, todo el diseño y tratar de reproducir una ciudad aquí en la tierra que equiparara en majestuosidad, en gloria a la Nueva Jerusalén. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, encontramos cuando Nabucodonosor tiene un sueño inquietante. El problema de ese sueño era que al despertar de él no recordaba absolutamente nada.
Y no solamente sabía que era importante porque perdió la paz, perdió la tranquilidad, se le fue el sueño, y como era un gobernante absoluto, mandó a llamar a todos sus sabios, astrólogos, magos, adivinos, científicos, para que le pudieran ayudar a recordar el sueño. El capítulo 2 de Daniel relata que fue imposible para todos estos hombres llenos de sabiduría encontrarle un significado a lo que Nabucodonosor había soñado. Nosotros estamos viviendo también en medio de un gran reino. Recordemos que Babilonia era un reino universal. Todas las naciones debajo del cielo, conocido en aquel tiempo, estaban sometidas al poder de Nabucodonosor y a su poderoso ejército. El libro de Apocalipsis, capítulo 18, también nos habla acerca de una gran Babilonia que habría de existir en el último tiempo. Por lo tanto, Daniel no es un profeta solamente que existió o que fue importante en los siglos pasados. El profeta Daniel sigue siendo importante para nosotros, porque de la misma manera como en el mundo antiguo había un gran imperio mundial, en este último tiempo nosotros estamos viviendo en lo que se conoce como el nuevo orden mundial, donde se pretende que exista una moneda mundial, un gobierno mundial, una religión mundial, de la misma manera como existió en los días de Nabucodonosor. La importancia de esto radica en que a cada uno de nosotros nos toca vivir ya en ese periodo de tiempo conocido como el nuevo orden mundial, y que estamos siendo directamente afectados por su poderosa influencia, ya que la economía, las finanzas, los gobiernos, la política, la religión, todos los aspectos están siendo absorbidos por lo que se conoce como el nuevo gobierno mundial. De manera que leer el libro de Daniel tiene una gran importancia para todos nosotros, porque nos da la llave por medio de la cual nosotros podemos abrir esa cortina que nos separa del momento actual, del día de hoy, y que nos da acceso a conocer al mañana, a lo que va a venir después. A Nabucodonosor se le perturbó el espíritu y se le fue el sueño. Y esta es una de las características de este tiempo. La gente está perdiendo el sueño. La gente tiene temores. La gente sufre aprensión, sufre ansiedad, sufre depresión por las cosas que van a ocurrir. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos dan mucha esperanza. Hay una gran esperanza para todos los hijos de Dios. Tiempos difíciles, sí, vivimos tiempos difíciles. Daniel vivió tiempos difíciles, sí, vivió tiempos difíciles. Dios cuidó de ellos, Dios cuidó de ellos. ¿Podemos entonces nosotros albergar alguna duda o albergar temor si decidimos confiar en un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe? Este reino mundial que Nabucodonosor había establecido en base a la fuerza y al poderío militar y económico estaba basada en la filosofía de Satanás. En la Biblia se nos dice que en Babilonia el rey no tomaba decisiones sin consultar. Estoy leyendo ahora Daniel capítulo 2, el verso 2, que dice que el rey mandó a llamar a magos, a astrólogos,
encantadores, caldeos, adivinos, para que todos vinieran a su presencia y le hicieran recordar el sueño. Por supuesto que esta falsamente llamada ciencia estaba basada en la mentira, puesto que el Señor Jesucristo dijo que Satanás era el padre de toda mentira. De esa manera pudo alcanzar la mente de Eva y atraparla por medio de una gran mentira. Dios efectivamente les había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás se acercó a ellos, o más bien en este caso a Eva, con la sutileza de la mentira, diciéndole, este relato está en Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Casi era verdad, pero un poco de mentira echa a perder toda la verdad. Y Eva cayó en este engaño de Satanás. En nuestros días, los engaños satánicos seguirán multiplicando más y más. Y es muy importante que nosotros podamos entender a la luz de las Sagradas Escrituras qué es la verdad y cómo podemos ser preservados por ella, a fin de no caer en las trampas del enemigo. Antes, nosotros teníamos el concepto del espiritismo pensando en una bruja vieja, fea, despeinada. Pero el espiritismo existe hoy y está tomando un cada vez mayor poder y mayor alcance, no solamente en la gente ignorante del campo, como se creía antes, sino está penetrando aún en las personas más educadas, las personas más estudiadas, las personas que tienen grados académicos, porque ahora el espiritismo no es un espiritismo que ahuyenta a las personas o que les infunde miedo, sino es un tipo de espiritismo mucho más sutil, capaz de atraer a las mentes inteligentes de los jóvenes, a la curiosidad de otros, para poder entramparlos en sus garras. Cuando Eva cedió a la tentación y posteriormente lo hizo su esposo Adán, perdieron muchas cosas. Lo primero que perdieron fue su relación directa con Dios, porque ellos, al aceptar las sugerencias de Satanás, cayeron en pecado. Otra de las cosas que perdieron fue el señorío de la tierra. Dios le había dicho en Génesis capítulo 1, el verso 28, que Adán tendría el señorío de esta tierra. Satanás habría de ser el príncipe de esta tierra, el representante de este mundo ante los otros mundos del universo de Dios. Así que perdió también su señorío sobre este mundo, sobre esta tierra. Pero algo grande que perdió fue, sin lugar a dudas, la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, capítulo 2, describe cómo Dios hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Cuando Adán y Eva pecaron, esa imagen divina prácticamente desapareció. Y al desaparecer, también se fue de ellos uno de los mayores dones que Dios les había dado o que Dios le había dado al hombre, a la humanidad en Adán, que fue su capacidad de elección, su libertad de elegir y escoger. Dios les había dado a Adán y a Eva libre albedrío, capacidad de escoger. Sin embargo, cuando ellos pecaron, esa libertad de conciencia
le fue arrebatada por Satanás. Llegaron a ser esclavos del pecado y del diablo, sin ninguna posibilidad de escape, porque la capacidad de escoger que Dios le había dado a Adán y a Eva en un comienzo se perdió. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos en el hecho de que Dios en el principio le dijo a Adán y a Eva que todo lo podían comer, excepto un fruto de un árbol. Eso nos da entonces claridad en cuanto al hecho de que Dios efectivamente le dio al hombre la libertad de escoger. Adán y Eva podían escoger ser fieles a Dios, a su creador, con quien hablaban todos los días, o desobedecer. Claro, no lo hicieron por iniciativa de ellos mismos. Cayeron por la estratagema del diablo que engañó a Eva, y posteriormente Eva se convirtió en un instrumento de tentación para su esposo, que finalmente cedió a la tentación. Pero de igual manera, el hombre quedó sin opciones. Solamente tenía un señor, que era el diablo. No podía escoger otra cosa, porque había sido esclavizado bajo las garras de este artero e infernal enemigo. ¿Qué podía hacer el hombre en esta situación tan desesperada, lleno de angustia, lleno de tristeza, lleno de remordimiento, lleno de culpabilidad, lleno de miedo, de vergüenza, de reproches el uno al otro y de todo lo que el pecado ha traído a la experiencia humana? ¿Qué podía hacer? No tenía opciones. Dios en su misericordia hizo un gran milagro y que le permitió a Adán y a Eva volver a tener una opción, una nueva oportunidad de escoger. Esto lo encontramos pues en Génesis, cuando Dios le dice que habría de poner enemistad entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente. Habría de haber una enemistad. Dios retornó al hombre por medio de un milagro la capacidad de escoger. El hombre entonces pudo escoger entre el bien y el mal. Antes de que Dios hiciera esto por el hombre, lo único que podía hacer era simplemente obedecer a Satanás, porque había sido esclavizado por el pecado. Cuando Dios le hizo la promesa que pondría enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis capítulo 3, el verso 15. El hombre tuvo nuevamente la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Gracias a que Dios, en lugar de ejecutar sentencia de muerte contra Adán, porque la paga del pecado es muerte, Dios aplicó su misericordia, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 6, dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese pecado entró a todos la muerte, por cuanto todos pecamos. Por lo tanto,
el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Pero Dios había hecho una promesa. La simiente de la mujer habría de venir a este mundo, a fin de conquistar nuevamente para Dios todo lo que Adán había perdido en un principio. Y vino a traernos la libertad que Adán y Eva habían perdido, porque habían sido esclavizados por Satanás, estaban destinados a la muerte, no tenían ninguna esperanza de salir de ese atolladero, pero Dios amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios vino y nos puso la opción de escogerlo a él. En el libro de los Romanos, San Pablo nos dice que cuando Dios hizo el milagro, y esto lo experimentamos todos nosotros hasta el día de hoy, les dio la capacidad de escoger. Sin embargo, con la mente natural que Adán y Eva tenían, era imposible que pudieran obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, Dios hizo todavía más. Hizo que la justicia de Dios, que no se podía lograr por medio de la obediencia a la ley, se pudiera lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mandamiento, los 10 mandamientos, Pablo dice que lo que era bueno, o sea, la ley de Dios, que es santa, justa y buena, como dice Romanos capítulo 7, el verso 12, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley de Dios es el código de justicia, es el fundamento del gobierno de Dios, pero no nos salva. Es importante, muy importante. Cumple una función vital, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es por medio de los mandamientos de Dios como nosotros somos confrontados con esa ley perfecta y el Espíritu Santo nos permite ver en algún momento de nuestra vida la deformidad de nuestro carácter, los errores de nuestra vida. Y Dios nos da la bendición de sentir arrepentimiento por nuestros pecados. Y somos atraídos por el amor de Dios que se expresó más plenamente en la luz, a la luz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Ahora bien, el hecho de que Dios nos haya dado libre albedrío una vez más, nos capacita para que nosotros podamos obedecer. ¿Cuál es la experiencia nuestra y cuál fue la experiencia de Pablo? Aquí en Romanos capítulo 7, dice el apóstol en el versículo 14, capítulo 7 de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es exactamente lo que hago. ¿Pero por qué me ocurre eso? Ahora que tengo libertad para escoger a Dios, resulta que yo sé lo bueno, quiero hacer lo bueno, pero toda vez que quiero hacer lo bueno, no produzco otra cosa, no hago otra cosa, sino lo malo. San Pablo lo ha explicado en el verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual porque Dios es espíritu
¿Cómo yo, siendo carnal, teniendo una mente carnal, una naturaleza pecaminosa, cómo puedo yo obedecer algo que es espiritual? Cuando la única manera sería yo también llegar a ser espiritual. La capacidad de elegir nos permite tomar decisiones correctas, sí, pero al momento en que yo voy a hacer las cosas buenas que quiero hacer, resulta que no las puedo hacer. Hago todo lo contrario, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice Pablo, sino lo que aborrezco, eso es exactamente lo que hago. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasa que yo sé lo que es bueno, pero quiero hacer lo bueno y en lugar de hacer lo bueno, hago lo malo. Y vuelvo a desobedecer una y otra vez. Pablo tenía la misma experiencia que yo. Quizás Pablo tuvo la misma experiencia de usted. Usted quiere hacer lo bueno, pero no puede hacer lo bueno, sino el mal que no quiere hacer, eso es exactamente lo que hace. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. Sí, claro, porque es ley de Dios. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Dios puso en mí la capacidad de elegir, la capacidad de elegirlo a Él. Pero en el momento en que quiero elegirlo, desobedezco. ¿Cómo podemos nosotros experimentar entonces esa nueva experiencia, siendo que queremos obedecer a Dios porque lo amamos o porque queremos seguirlo? Verso 19 de Romanos 7, Pablo sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, es imposible para mí hacer lo bueno. Pablo concluye en que solamente hay una manera de lograrlo. En el versículo 25 dice, bueno, antes en el verso 24, Pablo en su desesperación, porque él quería hacer lo bueno, pero cuando intentaba hacer lo bueno, hacía lo malo. En el verso 24 de Romanos 7, él exclama su frustración y dice, miserable de mí, ¿quién pues podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero en el verso 25, él proclama en forma triunfal y nos da el secreto de la victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El único que puede ayudarnos, el único que puede darnos el poder para obedecer es Jesucristo. ¿Y cómo lo logramos? Solamente aceptando su invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Dios quiere hacer en cada uno de nosotros nuevas criaturas, una nueva creación, de la misma manera como Dios creó a Adán en un principio y después a Eva, poniendo en ellos su carácter, porque les pregunto, ¿era para Adán difícil hacer lo bueno antes del pecado? No, era muy fácil hacer lo bueno. Después que pecaron, ellos sabían lo que era bueno, pero cuando querían hacer lo bueno, hacían lo malo. Ustedes y yo, cuando queremos hacer lo bueno, porque sabemos lo que es bueno, lo intentamos, pero nos sale algo malo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el problema es que está en mi naturaleza. Si yo trato de ser un buen cristiano,
a partir de mi mente carnal, jamás lo lograré, porque mi mente necesita ser transformada, renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como Pablo lo enseña en Efesios. Pero ¿quién hace esa renovación? Solamente Cristo a través de su Santo Espíritu lo puede hacer. Pero esas son las buenas noticias, que yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Cristo es el único que lo puede hacer. Y Él nos invita para que aceptemos ese don maravilloso. De hecho, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. ¿Y quién es el único que puede hacer esa transformación? Solamente Cristo Jesús. Hacernos nuevas criaturas es obra de Dios, de la misma manera como creó al primer hombre, Adán y Eva, en un comienzo. Y esas son las buenas noticias, que nosotros no podemos recrearnos a nosotros mismos, porque nos crearíamos igual a lo que somos o quizás peores a lo que ya somos. Pero Cristo puede hacerte nuevo, puede hacerte una nueva criatura, una nueva mente. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos aceptarlo a Él como nuestro Salvador, para que Él crucifique nuestra naturaleza carnal. Como dice Romanos capítulo 6, versos 1 en adelante, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios pueda abundar. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Dios quiere matar esa naturaleza carnal, esa mente carnal. Y si nosotros aceptamos a Jesús por medio de la fe, Él va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es transformarnos, es cambiarnos, es hacernos renacer a una nueva vida. Porque si creemos en Cristo, entonces el verso 4 dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una maravillosa noticia. Usted puede llegar a ser una persona nueva en Jesús, una nueva mente, nuevos genes, nuevas experiencias, nuevas metas, nuevos motivos, un nuevo fin para nuestra vida, un nuevo futuro, un futuro glorioso para todos los que creen en Cristo Jesús, porque Cristo nos da una nueva vida, vida nueva en Cristo. Así que este viejo hombre necesita ser crucificado juntamente con Cristo, morir, ser sepultado, y por el milagro del Espíritu Santo y la regeneración en Cristo, nacer a una nueva criatura en Jesús. Ahora, ese nuevo ser creado en Cristo Jesús, ahora le será fácil, grato, satisfactorio obedecer todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva motivación. El hombre carnal, ¿cuál es el impulso? ¿Cuál es la motivación? Es el ego, es el orgullo. Pero ahora, creados como una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cuál es la motivación? Pablo nos dice que ahora es el amor de Cristo, es el que nos constriñe, es el que nos motiva, es el que nos empuja, es el que nos atrae. Y ahora podemos decir, como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón, en mi mente. De manera entonces que ahí radica el gran secreto de una vida victoriosa en Cristo, el que nosotros
una vez que hemos sido libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia, como dice Romanos capítulo 6, el verso 18. Llegamos a ser libres, llegamos a tener nuevamente libertad de conciencia, capacidad de escoger, porque ahora podemos seguir escogiendo a Jesús como nuestro Salvador o podemos decidir regresar a nuestra vida antigua. Ahora tenemos capacidad de elección. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo es posible de que el pecado no reine más en nosotros, sino que ahora nosotros nos convirtamos en instrumentos para bendecir a muchos otros. De modo que la gran noticia es que en Cristo Jesús está nuestra suprema y única esperanza. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y seréis verdaderamente libres. La verdad es más que una doctrina o un conjunto de doctrinas. En realidad es eso, pero es más. Es una persona. La verdad es Cristo. Y si nosotros aceptamos a Jesús, aceptaremos toda su verdad, que contiene o está contenida en las Sagradas Escrituras. Que los mandamientos de Dios serán gratos para nosotros, porque nos complacemos en hacer la voluntad de aquel que nos amó de tal manera que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. En Jesús estamos libres de temores. Podemos enfrentar el mañana con la seguridad de que ya en Jesús disfrutamos desde ahora de la vida eterna. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, que te dé mayores victorias para gloria de su santísimo nombre. Hasta la próxima.